Buen día, mi nombre es Luz Alvarado. El día de hoy vengo a presentarles el caso clínico de carcinoma pulmonar primario en un perro con osteopatía hipertrófica. Este artículo fue publicado en el Veterinary Resource Case Records en 2024, donde como tal es un ejemplo determinante de la importancia de las ayudas diagnósticas para encontrar un diagnóstico preciso. Antes de entrar en detalles, me gustaría destacar algunos mensajes claves. Primero, que la osteopatía hipertrófica debe considerarse ante la presencia de dolor e inflamación en múltiples extremidades. Segundo, que signos como la inyección episcleral, que recordemos que es un signo ocular visible como el enrojecimiento de los vasos que se encuentran en la esclera, y que estos pueden deberse a múltiples causas, como son la inflamación, la presión vascular aumentada o alguna enfermedad sistémica, y que estos pueden ser pistas de una patología intratorácica. Además, hay que recordar que la presencia de fusión pleural o linfadenopatía es un mal pronóstico en casos de tumores pulmonares. Y finalmente, que los pacientes con múltiples tumores primarios no son raros, sino que deben ser manejados con un enfoque diagnóstico amplio. Hay que tener en cuenta que la presencia de estos pacientes con múltiples neoplasias primarias ocurre más o menos entre un 3 a un 5% de los pacientes que presentan tumores. Los tumores pulmonares primarios en perros son poco frecuentes, representando más o menos el 1% de todas las neoplasias presentes en caninos, y que la gran mayoría de este 1%, más del 97% son carcinomas y muchos de estos son adenocarcinomas. En cuanto a la osteopatía hipertrófica, es una condición paraneoplásica asociada a la proliferación ósea periostal, comúnmente relacionada con masas intratorácicas, que recordemos que esta es cuando se da el crecimiento normal del hueso nuevo sobre la superficie externa de los huesos largos, específicamente debajo del periosto, que es la membrana que recubre el hueso. Se han optado por mecanismos propuestos como el reflejo vagal de la derivación AB, la sobreexposición de los factores de crecimiento BGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, y el factor derivado de plaquetas, que lo que hacen es estimular la formación de nuevos vasos y tejido óseo periférico. Inicialmente este paciente llega con una edad de 9 años, es un paciente macho, mestizo de boxer, fue referido inicialmente por una masa cervical en la zona tiroidea. Sin embargo, al examen físico también se observó hinchazón bilateral en carpos, tarsos y estifles, junto con la inyección episcleral y masas dérmicas. Recordemos que los estifles es un término clínico que hace referencia a la articulación femorotibiopatelar del miembro posterior en animales cuadrúpedos. En este caso, nuestro paciente presentaba un engrosamiento bilateral de estos estifles, que es una manifestación periférica atribuida como tal a la osteopatía hipertrófica. Todos estos hallazgos aparentemente dispersos fueron las primeras señales de una patología sistémica más compleja a la que nos enfrentaríamos. Como investigaciones iniciales, tenemos una radiografía con proyecciones radiográficas dorsoplantar y mediolateral, donde obtenemos como observaciones principales la proliferación perióstica compatible con la osteopatía hipertrófica, incluyendo el hueso accesorio del carpo, el cual es inusual. En la proyección A, con vista dorsoplantar, observamos una proliferación perióstica simétrica a lo largo de los bordes laterales del radio, del cúbito y de los metacarpianos. Las flechas blancas indican claramente la proliferación ósea subperióstica. Las líneas también destacan los contornos corticales engrosados de los huesos largos, radio, cúbito y metacarpianos exactamente en el segundo y quinto metacarpiano. El aspecto difuso y bilateral del crecimiento óseo es característico de la osteopatía hipertrófica. Ya para darle como más argumento a este tipo de observación, podemos observar que en la proyección B, la mediolateral, se confirma la presencia del engrosamiento perióstico multilaminar en forma de empalizada. También se puede apreciar una afectación del hueso accesorio del carpo, lo cual es inusual en osteopatía hipertrófica, ya que estos huesos suelen ser respetados ante esta patología. Sin embargo, el patrón de proliferación avanza desde los extremos distales hacia proximal, y esto es muy típico de la osteopatía hipertrófica. El contorno cortical, de igual manera, está delineado con las líneas que marcan la afectación en radio, cúbito y metacarpianos.
Esto, en cuestión a una importancia clínica, nos dice que la simetría, la localización distal y el patrón del nuevo hueso son diagnósticos efectivos para osteopatía hipertrófica. También que la afectación del hueso accesorio es atípica, pero confirma que el proceso sigue y se encuentra avanzando. Este hallazgo desencadenó como tal la búsqueda de una enfermedad torácica subyacente, como se evidenció posteriormente con la radiografía torácica y la tomografía. Ya como tal en las radiografías torácicas nos encontramos con unas proyecciones ventrodorsal, lateral derecha y lateral izquierda, con unas observaciones donde se puede evidenciar una masa en el mediastino craneal o lóbulo pulmonar derecho craneal visible en las vistas laterales. En la imagen A, que es la proyección ventrodorsal, podemos evidenciar una buena expansión pulmonar bilateral. El corazón tiene una silueta dentro de los parámetros normales, no se observa claramente la masa ya que está oculta por la superposición de la columna vertebral torácica y esto es un fenómeno común en las proyecciones ventrodorsales cuando las lesiones están en el mediastino craneal. En la imagen B ya podemos identificar una proyección lateral derecha y una masa de tejido blando con contornos bien definidos que está localizada en el mediastino craneal o también podríamos decir que en el lóbulo pulmonar craneal derecho. Las flechas blancas nos marcan el borde caudal de la masa, el parénquima pulmonar adyacente parece comprimido, lo cual indica un desplazamiento de estructuras, el diafragma y las cúpulas están intactos y eso es bastante claro para definir como tal el diagnóstico. En la imagen C nos encontramos con una proyección lateral izquierda. Acá podemos ver la masa que es igualmente visible, con características similares a la vista B. Se mantiene en el tercio craneal del tórax y se confirma que el hallazgo es real, no es algo artefactual y que permite una mejor localización tridimensional. Como tal, esto aporta la importancia clínica, en este caso, que la masa fue como tal el hallazgo clave que motivó al uso de la tomografía computarizada y la aspiración de aguja fina. Por la ubicación, el tamaño, la morfología y los diferenciales principales que se pudieron dar por esto fueron carcinoma pulmonar, tinoma o linfoma mediastinal y posteriormente se confirmó con las ayudas que se mencionaron anteriormente. Esta serie radiográfica evidenció la necesidad como tal de procedimientos diagnósticos más avanzados para así tomar una decisión y planear la cirugía. En la tomografía computarizada podemos como resaltar la importancia para la estadificación completa de esta masa. Acá podemos ver que en la imagen dorsal se observa una masa en el lóbulo pulmonar craneal derecho, acompañada por cambios óseos en los húmeros indicativos de osteopatía hipertrófica. Las imágenes transversales también confirman estos hallazgos y permiten identificar el realce de la masa con contraste. Esto nos guió como tal hacia una planificación quirúrgica precisa. Podemos observar que en la figura 3A, en el plano dorsal, en la ventana pulmonar, se observa una masa de tejidos blandos en el lóbulo pulmonar derecho craneal, marcada con marcada con un asterisco. Está ubicada en la porción craneal del tórax con una densidad homogénea y un leve realce. Las flechas también nos indican una proliferación perióstica en ambos húmeros, que es compatible con la osteopatía hipertrófica. Ya en la figura 3B nos encontramos con un plano transversal en la ventana pulmonar igualmente. Esta lo que nos muestra es la masa en el lóbulo pulmonar derecho, marcada igualmente con el asterisco, con la presencia de gas pulmonar circundante. Se puede apreciar también que en los húmeros hay cambios periósticos bilaterales. En la figura 3C, con el plano transversal en la ventana de tejidos blandos con contraste, ya se ve una mejor delimitación de la masa y confirma el leve realce. Acá es donde persisten los hallazgos de osteopatía hipertrófica bilateral en los húmeros. Con base en los hallazgos clínicos e imagenológicos, se consideraron varios diagnósticos diferenciales. La masa torácica era compatible con varios neoplasias, como lo era el carcinoma pulmonar primario, pero también se evaluaron otras causas como el linfoma o el timoma. Las lesiones tiroideas sugerían un quiste o adenoma, pero se descartaba el carcinoma.
Las masas cutáneas también fueron evaluadas y estos apuntaron como tal a un mastocitoma y a un melanocitoma. Sin embargo, esta combinación de hallazgos junto a la presencia de osteopatía hipertrófica apuntó a un proceso sistémico con múltiples neoplasias primarias. Entonces, básicamente se dividió pues en esos tres diagnósticos diferenciales principales con sus subítems, y la relación que tuvo con este caso fue que el conjunto de hallazgos clínicos como el dolor de las extremidades, la inyección episcleral, las masas múltiples, junto con las imágenes apuntaron a una enfermedad sistémica. La combinación de carcinoma pulmonar primario, que fue la fuente probable como tal de la osteopatía hipertrófica, las masas tiroideas y las lesiones cutáneas reforzaron la sospecha de múltiples neoplasias primarias. Entonces, eso también es muy coherente con lo escrito en la literatura, ya que en esta se sabe que esta raza, como es el boxer, tiene una predisposición a este tipo de afecciones. En cuestión al tratamiento, se incluyó una tiroidectomía izquierda, también una esternotomía, una lobectomía pulmonar derecha y la extirpación del linfonodo mediastínico. En el análisis histopatológico que esto reveló, nos dio como resultado un quiste tiroideo benigno, un carcinoma pulmonar grado 2 completamente resecado sin metástasis en el linfonodo y un melanocitoma y mastocitoma de bajo grado, ambos con márgenes limpios. En el seguimiento y en la evolución de este paciente se obtuvo que al día 135 presentó disnea y se identificó una efusión pleural. La citología del líquido fue sugestiva de carcinoma. 3 semanas después, en el día 157, la condición empeoró y el propietario decidió no continuar con el tratamiento adicional. Finalmente, el paciente fue eutanasiado en el día 178 tras la recurrencia de efusión y signos respiratorios muy severos. Este caso resalta como tal la importancia de reconocer signos clínicos sutiles, como lo hemos mencionado durante toda la ponencia, la inyección episcleral o inflamación en miembros, ya que esto puede asociarse a síndromes paraneoplásicos. El hecho de que la raza fuera boxer también fue relevante, pues la predisposición que tiene a múltiples neoplasias es algo de mantener siempre al tanto. A pesar de la resección completa, el desarrollo posterior de la efusión sugirió que existían micrometástasis no detectadas, por más pruebas que se le realizaron. Entonces, esto se evidenció y se argumentó en la literatura que hizo falta quizás que la quimioterapia mostrara mejoras más claras en la supervivencia para este tipo de carcinoma. Como conclusiones, básicamente obtenemos que el uso conjunto de técnicas de imagen nos permitió o permite en casos como estos distinguir entre patologías primarias y secundarias, principalmente, evaluando la extensión locorregional y destacando las metástasis visibles en el cuerpo animal. En medicina veterinaria es importante la utilización de las ayudas diagnósticas por imagen, no solo para confirmar sospechas clínicas, sino que también son fundamentales para establecer un diagnóstico definitivo. Esto lo que hace es orientar a un tratamiento quirúrgico correspondiente, valorar el pronóstico de nuestros pacientes y facilitar la comunicación clínica con el propietario. En este caso es importante resaltar que como un enfoque multimodal de diagnóstico por imagen mejoró significativamente la precisión diagnóstica en pacientes como nuestro paciente con un síndrome paraneoplásico o signos inespecíficos que haciendo relación podemos llegar a un diagnóstico definitivo. No siempre se puede como suponer o trabajar más allá de lo que el cuerpo de nuestros pacientes nos brinda. Es importante reconocer el estado y el punto en el que ellos llegan con nosotros. Es muy evidente que la utilización de este tipo de ayudas diagnósticas cada vez están en un margen asertivo más grande. Por ende, no debemos dejarlas a un lado y cada vez implementar su uso en la clínica diaria. Muchísimas gracias. Acá encontramos la referencia del artículo base en el que se formó y se evidenció como tal esta presentación y que se encuentra, como lo mencioné anteriormente, en el Veterinary
en el Veterinary Record Case Reports en 2024. Buen día.